Dice la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Qué hermoso, qué maravillosa doxología del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. O sea que la gracia de Cristo nos debe cubrir. El amor del Dios Padre nos debe arropar. Y esa comunión, esa armonía del Espíritu Santo debe reinar en nuestros corazones. Que estos textos bíblicos o este pensamiento inspirado sea una bendición, sea una realidad en tu vida, en mi vida. Así que, estimados hermanos, hermanas, amigos y amigas, bueno, estamos aquí una vez más en dosis de conocimiento. Hoy día viernes, día de preparación para los que santifican o santificamos el verdadero día del Señor. Hoy es viernes 12 de julio. Estamos orando mucho para que el Señor nos ayude, y especialmente aquí en Venezuela. Este es un mes electoral. Vienen las elecciones presidenciales y se vaticinan muchas cosas en las redes sociales, en los comentarios. Lo que hace la Iglesia de Dios es orar por los gobernantes, orar por el pueblo, orar para que el Señor tenga misericordia de los gobiernos, de los países, y el Señor ayude a todos, porque las profecías que están escritas en la Biblia son alarmantes, ¿no? Son alarmantes. Así que muchas gracias por sintonizar, ¿verdad?, al programa de dosis de conocimiento. También pueden compartir ustedes el link por Facebook. Recuerden el número de teléfono por WhatsApp. Más, dice 12 0412 084 8920. Ajá. O más 58 412 084 8920. Así es. Para los que están en otras regiones, otros países, más 58 412 084 8920. También pueden saludar por WhatsApp, por supuesto, claro que sí. Bueno, el Señor les bendiga, les ayude, porque es la función nuestra ayudar a la hermandad, predicar, dosificar. Cuando uno va al médico, le mandan a dosificar, dosificar un tratamiento para el bienestar, para la salud nuestra. Esta semana hemos estado conversando un poco, compartiendo sobre la predestinación, ¿no? Predestinación desde el punto de vista calvinista, hiperpredestinación, es decir, la predestinación doble. Y si existe alguna predestinación en la Biblia, es una predestinación para salvación. Recordemos lo que hemos dicho en esta semana, porque hoy concluimos con esta serie. Hay más material, ustedes pueden indagar, buscar en el espíritu de profecía. También ustedes pueden buscar información, ¿sí?, sobre esta temática. Pero esta teoría calvinista, hemos dicho que distorsiona, escuche bien, distorsiona el plan de salvación de Dios, distorsiona la justicia del Señor, ¿sí? La distorsiona porque el pensamiento, el atributo, distorsiona el atributo de Dios, que es el amor. Y el corazón de la Biblia, siempre lo hemos dicho los estudiosos de la palabra de Dios, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y primera de Juan 4:8 lo corrobora. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y primera de Juan 4:9 dice: y en esto se mostró el amor del Padre, o de Dios, hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Viste? Que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces el atributo de Dios es el amor. Y la doctrina de la
predestinación daña este propósito divino, ¿no? El amor de Dios lo daña. Así es. Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo. Y obviamente debe haber una libre elección. Una libre elección debe haber. Debe estar acompañada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este plan de esta doctrina de la predestinación daña ese enfoque de la salvación. Porque entonces el hombre, si ya está predestinado, ¿qué elección va a hacer? No hay elección que realizar. O sea que Dios daña el libre albedrío. Y dice la inspiración divina, tanto el Espíritu de Profecía como la Biblia, que Dios no creó al hombre un mero autómata. No, Dios lo hizo un ente moral libre. Entonces, la doctrina de la predestinación afecta, ¿sí?, la libertad, el libre albedrío del hombre, ¿sí? Libre albedrío ¿de quién? Del hombre. Y también afecta el mandato del Señor Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo, dice la Biblia, y predicad y haced discípulos. Entonces, si la gente ya está predestinada, ¿para qué nosotros vamos a predicar el mensaje si ya están predestinados? Haga lo que usted haga, no importa, usted se va a perder o usted se va a salvar. Entonces, la predestinación afecta esta doctrina o este mandato del Señor Jesucristo, de la predicación del Evangelio. Y me hace acordar, hermano, un pasaje bíblico que está en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Sobre la predicación. En Romanos capítulo 13, no, capítulo 10. Capítulo 10, y es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Lo dice el apóstol a los romanos, antes de llegar a Roma, obviamente. Dice Romanos capítulo 10, vamos a ver si lo tengo aquí, Romanos 10, está el 17, está el 11, ajá, está el 12 por aquí, muy bien, el 10, el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Entonces es importante cumplir con la misión de la predicación, la exposición del mensaje de Dios, según Marcos 16, 15. Y también Mateo, el Leví Mateo lo escribe, lo registra en su último capítulo. Pero Pablo dice aquí que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, si ya está la predestinación y la gente dice yo estoy perdido, ¿para qué yo voy a predicar? Va a afectar esto, ¿no? Pero no, Pablo enfatiza, hermanos queridos, y él clarifica porque Pablo es el que tiene los textos bíblicos sobre la predestinación. Y Pedro lo dice bajo la omnisciencia, bajo la presciencia, es decir, el previo conocimiento de Dios. Ahora el 13, el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué les parece? Y el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio. Así que necesitamos nosotros, con la ayuda del Señor, que hacer cumplir con este mandato, para que la gente invoque el nombre de Dios. Pero ¿cómo le van a invocar? ¿Cómo le van a conocer si no le hemos predicado? Entonces la predestinación afecta la predicación, afecta el plan de salvación del Señor, afecta el plan de salvación del Señor. Bueno, esperemos que esto quede bien claro, confirmado y ratificado. Quiero agradecer a los hermanos que nos han visto y que han compartido el contenido de Dosis de Conocimiento. Estamos llegando al final de la programación en esta mañana, ¿verdad? Hoy 12 de julio. Venezuela se ve inmersa en elecciones. Hay que orar por Venezuela para que Dios nos ayude. Recordemos que la SMI es una entidad apolítica. Lo que hace es orar por los pueblos, por las naciones, por quienes tienen altos cargos de gerencia, ¿sí?, en las entidades públicas. Estamos hablando sobre la predestinación. Nosotros en esta mañana estamos aclarando los tres propósitos de Dios que son afectados, ¿no?, con la doctrina de la predestinación.
Ahora, según la publicidad que hemos compartido desde el día domingo y estos días, nos toca hablar hoy, mediante la gracia del Señor, del libro de Hechos. Hechos, capítulo 2. Vamos a ver aquí la publicidad. Ajá. Hechos, capítulo 2, versículo 22 y 23. Hechos, capítulo 2, versículo 23. Y el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 27 y 28. Así que vamos a estar pendientes porque vamos a estar analizando, vamos a ubicar aquí en la Biblia el libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Versículo, hemos dicho 22 y 23. Ajá, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol aquí. Lo registra el hermano Lucas. Lucas, el escritor del libro de Hechos. Después tendremos que hablar sobre ¿sobre quién? Sobre introducción al Nuevo Testamento, que sería muy bueno, ¿no? Esa temática es espectacular, es maravillosa. ¿Por qué? Porque esa temática, hermano, nos habla dónde fue escrita cada carta paulina. ¿Sí? Cada carta paulina. Y vamos a buscar aquí para poder vamos a leer hasta el 24 y dice aquí la pluma inspirada, es decir, la Biblia. Lo pegamos aquí de una vez. Hechos. Varones israelitas, escuche bien el texto de hoy, y es un texto que es el caballito de batalla también para los hermanos hablar sobre la predestinación, y esto afecta al juicio de Dios también. La doctrina del juicio lo afecta. Dice, está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. También afecta esto, la justicia, hemos dicho al principio, el amor de Dios, el juicio. Varones israelitas, oíd. Vamos a bajarle un poquito de volumen a la música. Aquí controlamos todo, ¿no? Excepto la pantalla. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, escuche bien, por determinado o por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Ese es lo que debemos nosotros subrayar, resaltar. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido en ella. Ya vamos a hablar sobre esto. Ahora vamos a leer el capítulo 4. ¿Sí? Hemos dicho que el capítulo 4 es el versículo 27 y 28. Ubiquémonos aquí en el capítulo 4, versículo 27. Muy bien, excelente el zoom. Qué importante es el zoom, hermano. Porque el zoom lo que hace es ampliar. Ampliar, es una belleza. Uno que está quedando ya medio, tú sabes, ¿no? Medio cegato. Bien, vamos aquí. Y vamos luego al análisis del pasaje. Lo tengo aquí, capítulo 4. Muy bien. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Escuche cómo aglomera aquí el apóstol en su discurso. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había predestinado que sucediera. ¿Qué te parece, hermano? Ajá. Cuanto tu mano y tu consejo había ¿qué? Habían determinado que sucediera. La determinación. El previo conocimiento, prorizo. Lo que él hizo de antemano. La presencia de Dios. Y nosotros hemos hablado y enfatizado y hemos sido claros aquí, hermano, que Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios lo conocía plenamente. Y Dios sabía que el ángel cubridor se iba a revelar. Pero Dios en su omnisciencia no se cohibió de crear
de formar a la hueste angélica. Y Dios no se cohibió de crear esta raza especial, la única raza que tiene reproducción como nosotros. Dios no se cohibió, Dios fue adelante porque Él tenía el misterio oculto desde lo que, el principio del mundo, o desde antes de la fundación del mundo. Y lo dice aquí el apóstol Pedro en su discurso. Dice, por hacer cuanto tu mano y tu consejo, es decir, tu plan, consejo en la Biblia, plan, había antes determinado que sucediera. Y el versículo 23 del capítulo dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Era un plan de acción, era el misterio. Y obviamente el misterio se revela cuando Cristo se encarna para la humanidad. Y vimos su gloria como gloria ¿de quién? Del unigénito del Padre. O sea que este plan de salvación ya estaba plasmado allá en la eternidad. Y entró en ejecución una vez que el hombre cae como en pecado. Entró en ejecución. ¿Fue sorprendido Dios? No, a Dios no se le sorprende. Imaginémonos que usted está en su casa haciendo cualquier cosa y llegó su tío, su hermano, su abuelo, cualquier familiar. Y ¡ay! Me sorprendió. ¿Cómo va a ser? ¿Ya llegaste? Ay, muchacho. No, a Dios no se le sorprende. Dios es perfecto en su estado, en su esencia. Dios es el Padre de todo. Él tiene un conocimiento de todo, de todo. Pero alguien me dijo, pastor, pero si tiene conocimiento de todo, ¿para qué yo voy a estarle pidiendo si Él sabe ya lo que yo? Él conoce mi sentarme y mi levantarme. Dios sabe todo. Y Él sabe que usted necesita crear una familiaridad, un lazo de amistad, un lazo de amistad entre Él, ¿verdad? Que es el creador, y entre nosotros, usted, que es la criatura. Y ese lazo de amistad se crea con Dios, se establece a través de la oración. Por eso Dios dejó la oración, un medio maravilloso, hermano. ¿Cuántas personas que están en el camino de la salvación no han pasado por luchas, por dificultades? ¿Cuántas lágrimas no han bañado sus mejillas? Y hemos recurrido, han bañado nuestras mejillas y hemos recurrido al Señor en oración y encontramos el alicente, el bálsamo de Galaad para nosotros. Es un teléfono que nunca, nunca está ocupado, siempre está allí dispuesto Dios. ¿A qué? Mis oídos estarán atentos, dice la Biblia, a tu oración. Entonces es una maravilla en que nosotros podamos tener un Dios poderoso o todopoderoso, hermanos queridos. Y ese Dios bendito sabía que ese plan que Él iba a ejecutar le iba a costar la sangre de Dios. Es decir, la sangre de su Hijo. Por eso dice Pablo, oh misterio de la profundidad de Dios. Cuán insondables son, dice él, inescrutables tus caminos. Hermanos, amigos y amigas, a veces uno piensa y uno tiene un pensamiento limitado así, un marco chiquitico de las cosas. Y uno quiere enmarcar, y la ciencia y todo el mundo quiere enmarcar a Dios dentro de su pensamiento. No se puede. Salomón dijo, Señor, hemos hecho este templo para ti. Pero es que los cielos no te pueden contener, ¿cómo te puede contener, hermano, este espacio tan pequeño? Pero tú aún en tu misericordia manifestarás tu presencia. Mire, mis pensamientos son más altos que los cielos y la tierra. Y yo tengo pensamiento de paz hacia ti. A veces uno no entiende los problemas enmarañados que tenemos nosotros, que hemos creído en Jesucristo y hemos creído que hemos sido predestinados para salvación bajo nuestra libre elección. Hermanos, no vamos obviamente a entrar al cielo en un ascensor, en un elevador. Usted llegó y dice, ay, sí, vamos en el ascensor, piso cielo, y voy a ascender, y allá, cielo, bienvenido, ábrase la puerta, y usted entró con su chaquetica, o con sus zapaticos bien bonitos. No, hijo, no. Jesucristo vino a la tierra, ¿y cómo se fue al cielo? ¿En ascensor? No, hijo. En su largo peregrinaje, pulgada tras pulgada, esta es una pulgada, pulgada tras pulgada, Satanás lo siguió. Satanás, hermanos, es el enemigo de Dios. Él estuvo ahí arriba y sabe cuán gloriosos son esos atrios celestiales. Nosotros tenemos vislumbre de esos atrios celestiales en la palabra de vida. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien destruir. Por tal motivo, usted y yo necesitamos avanzar. No importa cuán enmarañado nos parezca el camino, cuánta traición, cuánto chisme, cuántas desgracias, cuántas pruebas, cuántos dolores,
cuántas enfermedades, cuántas rencillas, cuántas desilusiones hayamos pasado. Dios se encarga de desenredar, desenmarañar todo eso y al momento indicado Dios nos va a mostrar por qué sucedieron las cosas, por qué sucedieron las cosas. Así que el camino que usted decidió recorrer, ese camino está empedregado, déjeme decirle. Hay espinas, hay cardos, hay huellas de sangre, especialmente la de quién es la del maestro. Sí, la del maestro. Hay cárceles, hay penurias, pero ahí internamente hay algo que no tienen los impíos, una paz que es duradera, una paz que es eternal, una paz sobrenatural que embarga el corazón. Eso es lo que nos sostiene a nosotros. ¿La paz de quién? De Cristo Jesús. Esa es la paz que nos sostiene, la paz del Señor Jesucristo. Bien, ahora por el determinado consejo, ¿sí? Y el anticipado conocimiento de Dios. Ahí están los conceptos que hemos hablado en el glosario al principio. Priorizo, ¿sí? Determinación, predestinado o predestinación. Y presciencia es el previo o el anticipado conocimiento de Dios de las cosas. Y el determinado consejo es el determinado plan de salvación. El plan de salvación no fue una reflexión, no, posterior, no, señor. Dios ya lo tenía como ya estipulado, cómo se iban a ejecutar las cosas. Ahora, el hermano Pedro, dando el discurso en el libro de Hechos, capítulo 2, recuerden que habían sido llenos todos, bautizados del Espíritu Santo, y sobre su cabeza habían como una forma de fuego, lenguas de fuego. Era el don de lengua que Dios le iba a dar, y el fuego representa el fervor del Espíritu Santo. Él le dijo, oigan estas palabras, ¿sí? Oigan estas palabras. Y luego el apóstol Pedro empieza a dar el discurso a los hermanos que le escuchaban allí, porque estaban todos llenos del Espíritu Santo y la gente estaba sorprendida. Y habían personas de diferentes países, de diferentes lugares. Y el tema principal fue profético. Luego ahora viene y ahora habla el apóstol Pedro en su alocución, pronuncia palabras sobre el tema principal de la divinidad de Jesús. Por el predeterminado, ¿quién? Consejo, Jesús Nazareno, le dice. Y este título, ¿sabe quién lo escribió? Guiado por la mano de Dios, Pilato. Lo registra San Juan capítulo 19, versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Sí? Y claro está, 40 días pasó Cristo, después de la muerte de Cristo, pasó 40 días con quienes, con los discípulos. Después que pasa 40 días con los discípulos, Jesús asciende al cielo. Y le quedaban 10 días para el Pentecostés, 40 más 50 después de la Pascua, 10 días serían 50 días. A los 50 días se entronizó Cristo en el lugar santo. Y en el lugar santo empezó a ministrar. ¿Y qué derramó sobre los discípulos? Derramó el Espíritu Santo. Es decir, más, eso sí, entonces serían más o menos los 40 días más 10 serían 50 días. 50 días después, hermanos queridos, más o menos más allá de 7 semanas, ahora Pedro en su discurso habla de quién, del Señor Jesucristo, como Jesús Nazareo, Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. El título que guió quién, Pablo, el Señor a Pilato, y lo registró Juan en el capítulo 19, versículo 19, hablando de quién, del Señor Jesucristo. Él le dijo que era un varón aprobado por Dios y reconocido por Dios, claro que sí, porque estaba la preexistencia de Cristo. Juan dijo, Él es antes que yo, dice Juan. Juan era hijo de Elizabeth. Elizabeth quedó embarazada, ¿verdad? Y luego que Elizabeth quedó embarazada por su esposo Juan, 6 meses después el ángel le anuncia a María que iba a quedar en estado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y María va a la casa de quién? De Elizabeth, que era una parienta, pues. ¿Y qué hacen? Tenían su amistad hermosa ellos allí en la comunidad. Le visita y entonces el niño, ¿verdad? El hijo de Elizabeth salta en el vientre de ella. Y dice, oh, qué bendición, bendita eres entre todas las mujeres que tú me has venido a visitar. Entonces Juan Bautista era mayor que Cristo por 6 meses. Pero Juan dice, Él es mayor que yo porque es antes de mí.
Entonces habló de la preexistencia de quién, de Cristo, y obviamente que la preexistencia de Cristo es real, porque dice Pablo dejó su trono y vino a la tierra. Ahora le dice varón aprobado por Dios, es decir, reconocido por Dios. Y usted conoce los textos bíblicos, le voy a mencionar dos en el mismo libro, Mateo 3:17, en el caso del bautismo. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Mateo 17, si no me equivoco, en el versículo 5 al 8, en el monte de la transfiguración, los cubrió una nube y se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Lo dice Mateo 17, 5 al 8. Es decir, fue un varón aprobado por Dios, reconocido por ¿quién? Por Dios. Dice Pablo, vamos a hablar de Pedro en el discurso, en el capítulo 2 de Hechos, habla que hizo grandes milagros y señales. Y en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, dice que delante de sus discípulos Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en estos libros. Pero las cosas que aquí se dicen o se escribieron para ustedes, es para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Hizo grandes milagros, sí, hermano. La gente le rogaban a Cristo solamente tocar el borde de su manto. Dice que por las aldeas, las calles, las veredas, las barriadas de Jerusalén, donde Jesucristo pasaba, no se oía ni un quejido, ni un quejambre, ningún grito de dolencia. Todo era sanidad. Era un varón de milagros, de maravillas y de prodigios. A dice Pedro, es decir, a Jesús de Nazaret, ustedes lo entregaron. Y es verdad, hermano querido, lo entregaron, es decir, traicionado por Judas. ¿Sí? ¿Traicionado por quién? Por Judas. Judas era el discípulo de Jesucristo, comía y bebía con él hasta del mismo plato. Y lo dice la palabra de Dios, hermano. Pero Pedro dice por el determinado consejo. O sea, por el determinado plan de salvación. Como Dios conoce el fin desde el principio, ¿qué hace Dios? Nos revela lo que nosotros no conocemos. Y nosotros nos quedamos asombrados. Las profecías para nosotros es una autenticidad de la presciencia o del previo conocimiento de Dios de todos los acontecimientos. ¿Y qué hace Dios? Ahora determina que se escriba todo. Y ahora llegaron unos hombres y escribieron. Antiguamente le decía, escribe, corre, en una tablilla, le decía a los del Antiguo Testamento. Y ellos lo registraron. Después la ciencia avanzó. Tenemos tablillas de barro, tenemos los libros que eran hechos de junco, tenemos los pergaminos y ahora gracias a Dios es papel. Que si papel no sé qué cosa, que si papel cebolla, que no sé qué demás. Bueno, todo eso viene de la naturaleza. Es una bendición, ¿no? Entonces ahora el apóstol Pedro dice en Hechos 1:16 y lo registra el escritor, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras. ¿Viste? Que se cumpliesen ¿qué? Las escrituras. Y en el versículo 23 dice, por determinado consejo, por determinado plan de salvación. ¿Te das cuenta? Y ahora dice, en el discurso para buscar un sucesor sobre Judas, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes. ¿Te das cuenta? Antes, por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Cristo, de los que prendieron a Jesucristo. Y si hay bastante texto bíblico, hermano. Dice la Biblia que Judas les llevó para ser prendido. Ahora imagínate tú, hermano. Dios sabía que Judas iba a entregar a su hijo amado. En el plan, él vio todo de antemano. Por la libre, escuche bien y entiéndase esto, por la libre ¿qué? Elección. Por la libre escogencia. Por la facultad, por el ejercicio de su voluntad. La voluntad es el poder de decidir entre el bien y el mal, entre acepto o no acepto. Y Dios vio eso y Dios lo escribió. Pero tuvo la oportunidad Judas de ser salvo. Sí, hay una serie aquí en Facebook en los tiempos de atrás, donde hablamos de Judas y luego hablamos de Juan. Ahí está, clarito. Judas tuvo toda la oportunidad de ser como salvo. Pero Judas no tuvo arrepentimiento, sino remordimiento al final.
se asió de Cristo ya cuando estaba en pleno juicio. Le dijo, sálvate, Señor. Cristo no le dijo nada a Judas, no lo condenó ni nada. Allí porque, ¿para qué? Él no se iba a salvar, tenía remordimiento, dice la palabra del Señor. Así que, por boca de David, su siervo, que Judas iba a ser guía. Y Pedro lo dice en su discurso, hermano, por el determinado ¿qué? Consejo. Y dice la Biblia en Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué os parece? Y lo escribió en Lucas capítulo 22, versículo 22. A la verdad el Hijo del Hombre va a ser según lo está determinado. Escuche la palabra de Cristo. Lo está como lo que está determinado, o sea, lo que está plasmado según la revelación de Dios. Por arbitrariedad de Dios, no. Porque era un plan que había ejecutado el Señor. Y Dios sabía quiénes eran los elementos, ¿verdad?, que iban a tomar partes en el asunto. ¿Dios lo obligó para tomar partes en el asunto? No. Dios lo vio previamente bajo el ejercicio del libre albedrío. Del libre albedrío. Ahora, hermanos, Dios conoce las cosas de los impíos. ¿Cuántas cosas no nos hacen a nosotros? ¿Cuántas situaciones, cuánta vivencia no hemos tenido nosotros? Unos más y otros menos. Pero Dios usa estas cosas para su gloria. Los impíos mataron a Esteban. La persecución papal de el año 538 hasta 1798, los 1260 años, el tiempo y medio tiempo, los 42 meses. Son cosas terribles, hermano. Pero todas esas cosas Dios las encausa por el bien de ¿quién? De sus hijos, de su iglesia. Dice Pablo, dice el apóstol Pedro en su discurso, lo prendisteis. Y en Juan capítulo 18, versículo 1 al 3 dice, también Judas, que lo traicionaba, conocía qué lugar, el lugar donde Cristo iba a orar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí, juntos con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados, de guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Ahí está, aprendiste. Pablo lo registra también en sus historias el sacrificio de Cristo, pero Pedro en el discurso, en el capítulo 2 de Hechos, le dice que ustedes los prendieron. Y basta echar una miradita hacia atrás si es verdad lo que dice el apóstol Pedro. Y con la historia así, hermano, el discurso de Pedro era fidedigno, era verdadero y están los textos bíblicos. ¿Qué hace uno? Se encarga uno de escudriñar y de buscar, que sí. ¿Pero por qué? Dice la Biblia, bajo el determinado consejo. Es decir, el consejo de la Biblia es el plan, bajo el plan de salvación. Y matasteis. Y en Juan lo registra, claro, lo registra en los evangelios, en los 4, quiero decir. Juan 19:23. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, lo mataste. ¿Quiénes lo mataron? Los romanos, los gentiles y los judíos. Esos tres grupos mataron a Cristo. Sí, señores. ¿Son culpables? ¿Son reos de muerte? Sí. Sí. ¿Son reos de qué? De muerte. Ellos. Reos de juicio. Bien. En el capítulo 4, versículo 27, dice Pedro, ahora Pedro está en otra escena. Escuche bien. En la escena del capítulo 2, donde habla Pedro del discurso, está bajo la influencia del Espíritu Santo, recién bautizado con el Espíritu Santo. En el capítulo 4, le antecede al capítulo 4 el capítulo 3. Y el capítulo 3 estamos hablando del cojo a la puerta de la iglesia llamada La Hermosa. No tengo oro y plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el capítulo 4, el trasfondo histórico es Pedro y Juan están ante el concilio, son llamados ante el concilio para ser procesados. Pero antes de ser llamados en el concilio, Pedro y Juan bautizan gente, predican. En el capítulo 2 la gente se conmovió de corazón y le dio tristeza. ¿Y ahora qué haremos? Bautícense para el perdón de ¿qué? De vuestros pecados. Y aquí, hermanos queridos, en el capítulo 4, ellos son llevados ¿dónde? Al tribunal, al concilio. Y son juzgados.
y no encuentran una manera de darle una paliza, de castigarlo, pero sí le dieron la advertencia, lo soltaron, le dijeron, le prohibieron que hablaran en el nombre de ¿quién? De Jesús, y que realizasen cualquier tipo de milagro. Qué mente descabellada y loca, ¿no? Pero claro, fueron palabras que se convirtieron en una ley, en un mandamiento, que ellos obviamente no iban a obedecer. Juzguen ustedes si es menester obedecer a Dios u obedecerle a ustedes. Y ellos, claro está, obedecieron ¿a quién? A Dios. Pero escuché lo que le dice el apóstol Pedro y Juan a estos hermanitos del concilio. Bien, y le dice, y ellos escriben, pues porque ellos después que lo sacan de allí, vienen y le cuentan a los hermanos qué fue lo que pasó. Ahora, el enfoque de la profecía de Salmo 2.2 lo escriben los hermanos, porque se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Se han levantado contra tu hijo. Eso tiene varios cumplimientos. Uno, en el tiempo de Cristo, cuando se reunieron los reyes del Sanedrín para agarrar a Cristo. Dos, aplica para los discípulos. Tres, aplica para el sistema de persecución papal que hubo durante 1260 años. Y cuatro, aplica para nuestros tiempos, cuando se reúnen los concilios, los comités para perseguir a los hijos de Dios, para ponerle trampas, zancadillas, todo eso se cumple, dice el espíritu de profecía. Pero en el versículo 27, escuchen cómo dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungisteis, Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces están Herodes y Poncio, son los romanos, ¿verdad? Aunque había uno que era judío ahí, pero está incluido en el grupo. Poncio Pilato, Herodes. Primer grupo. Segundo grupo, los gentiles. Y tercer grupo, los de Israel. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo, es decir, tu plan de salvación, habían determinado antes que sucediera. Y los hermanos calvinistas toman este texto bíblico. Ahí está, ahí está. Te lo dije, está escrito, la predestinación existe. Hermano, existe la predestinación, pero para salvación, no para perdición. Y aún para perdición, hermanos queridos, no hay predestinación. Y la salvación, si existe la predestinación para salvación, es bajo la libre elección. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no cree ya ha sido condenado, dice la Biblia. Ahora, si la gente cree, hermanos queridos, que la predestinación existe, dígame usted, hermano, ¿con qué moral Dios va a juzgar a una persona? Dime tú. ¿Con qué autoridad va a juzgar Dios a una persona que la predestinó para ser perdido? Imagínate a Pilato hablando con Cristo en el juicio. Sí, Señor, pero que estaba escrito que yo le iba a entregar. Y yo colaboré, contribuí para que tu hijo fuese suspendido entre el cielo y la tierra, fuese crucificado. Yo apoyé el plan de salvación. Yo tengo derecho a entrar al reino de los cielos. Tengo mi puestecito, mi silla allí. ¿Qué va a decir Herodes? Lo mismo. ¿Qué va a decir Judas? Ay, sí, Señor. Usted lo había dicho de antes que yo era. Entonces yo necesito estar contigo. Yo aporté para la salvación de la humanidad entregando a Cristo Jesús. Imagínense eso, hermano. Entonces, ¿cómo se iba a quedar el Padre así, amarrado? Oye, sí, es verdad. Quédense aquí. No, Señor. La Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hermano, bajo la libre elección, ¿qué hizo Pilato? Entregó a Cristo. Y si hay un proceso judicial amañado, oscurecido, pervertido, es el consejo o es el proceso judicial de Pilato contra nuestro Redentor, hermano. Él dijo, no hallo culpabilidad en este hombre. ¿Qué tenía que hacer? Soltarle. No más, suelte a Jesucristo, déle libertad, porque no es culpable. No, lo mandó a azotar. Y el Señor en su misericordia le dio una revelación, y yo lo dije en uno de los programas, lo expresamos aquí, el sueño de la mujer de Pilato. Hasta el nombre dijimos de ella. El sueño de la mujer ¿de quién? De Pilato. Y hermanos queridos, Pilato se sorprendió, pero no hizo caso. No hizo caso. Y Pilato, bajo libre elección, decidió entregar ¿a quién? A Cristo. ¿A quiénes? A los gentiles y a los israelitas para que lo mataran, a los judíos. Sí, señor. Herodes lo escarneció, pero Herodes por voluntad propia, hermanos queridos, lo hizo por decisión, por su propia elección, escogencia.
Ellos, bajo la autoridad que les acompañaban, ellos, ¿qué hicieron? Entregaron al Señor. Entonces, se da cuenta, hermano, que la predestinación para perdición, hermano, afecta al juicio de Dios. Al juicio, lo afecta. Hermano, ¿cuántas oportunidades tuvo Judas para arrepentirse? Judas se conmovía también. Judas ayudó a Cristo en la alimentación de los 5,000, de los 4,000. Judas contribuía, repartió el pan, ayudó a la gente. Judas veía a los enfermos sanar. Judas fue dotado de poder del cielo para poder hacer milagros también. Pero ¿qué eligió él? La codicia, la raíz de todos los males, el amor al dinero y la fama. Hay dos cosas que quería Judas, hermano. Uno era el dinero, porque él era administrador y era un contable. Era un contador público el hombre, tenía esa preparación. Y claro, juzgaba a los demás que no servían porque él era el único y quería hacer lo que le daba la gana y lo hizo. Judas añoraba la fama, el ser visto por todos, el que todos le rendiesen pleitesía. ¡Ay, llegó Judas! ¡Ay, Judas, qué bello, Judas! ¡Judas Iscariote! ¡Judas! La fama, el puesto. Quería el puesto al lado de Cristo. ¿Y sabe qué puesto agarró él? El derecho. Judas, sentado a la derecha. Él siempre deseaba el primero. Pero Judas no conoció la verdad, pero la verdad no lo conoció él. Él no quiso aceptar la verdad. No abrió el corazón. Y bajo su propia elección, el hombre que hizo, entregasteis, dice la Biblia, al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, bajo el determinado consejo, el previo conocimiento, lo dice el apóstol Pedro, ¿en qué? En el capítulo 2 y en el capítulo 4. Así es. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Herodes y Poncio Pilato, dice la Biblia, y es verdad, hermano, Herodes le entregó a Cristo. Para hacer cuanto tu mano, el versículo 28, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, el previo conocimiento, presciencia, previo conocimiento de todo lo que va a suceder. Y el Señor no los registró. Aquí reconocen que los judíos y los romanos, aún en su pecado contra el Hijo de Dios, habían ayudado a cumplir el propósito que Dios tenía para que Cristo en su obra, para Cristo en su obra de salvación. En el gobierno de este mundo y en la salvación de las almas se manifiesta la obra de la voluntad divina. Esto no excluye el libre albedrío del hombre, escuche bien. La historia, sobre todo la historia sagrada, testifica que la voluntad de cada persona es libre. Y eso debe quedar ratificado en esta serie. La voluntad de cada persona, ¿cómo? Es libre. Y que cada uno permanece o cae según la parte que haya desempeñado en el desarrollo del plan de salvación. Así que, estimado hermano, agárrese como la parra se agarra de la columna. Es decir, como la matica de vid se aferra a la estructura. Hay que aferrarse, hermanos queridos. Hay que aferrarse. El que se entrega a Dios se esfuerza por cumplir la voluntad o la divina voluntad, pero el que no se rinde a él, escuche bien, descubre que está obrando contra Dios, quien a pesar de la desobediencia del hombre cumple su voluntad divina y final. Los rebeldes, los impíos y los desobedientes ayudan a Dios. Ciertamente la ira del hombre te alabará, dice el Salmo 76. O sea que todos contribuyen, quieran o no quieran. Los impíos contribuyeron a matar a Cristo. Estaba registrado. Ellos ayudaron al plan de salvación. ¿Por libre qué? Por su odio, por su tenacidad, por su resistencia a la voluntad de Dios. Los que están dentro de la iglesia y no fueron santificados a la verdad, dice el apóstol Juan, van a salir de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, con nosotros hubiesen estado. Pero eso va a contribuir. Ellos, en su empeño de destruir la verdad, van a ayudar a que la verdad pueda prosperar. ¿Pero son culpables? Sí, obviamente sí. Van a haber padres que van a entregar a sus hijos. Estamos hablando del futuro, el determinado consejo de Dios. Eso ya está revelado, obviamente, para nosotros. Y lo entendemos no como una predestinación, sino como algo en amor de Dios revelados hacia nosotros. Padres entregarán a sus hijos, hijos a sus padres. Los acérrimos enemigos, los peores enemigos, ¿quiénes van a ser? Los que están dentro del seno de la iglesia. Esos son los que conocen nuestras costumbres. Pero cual Judas no se dejaron santificar por la verdad, no se convirtieron. Querían era fama. ¡Ay, conózcame! Aquí estoy, si no me han visto, yo soy. Abráceme, ríndeme y pleitesía. Estrellas que brillaron, dice Elena White.
Claro que se hicieron conocer, que estuvieron por aquí, por allá, que ejercieron una influencia sobre la sociedad, pero no fueron santificados por ella. Ellos van a ser nuestros más acérrimos enemigos, los que se van a apartar. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga, hermano. Necesitamos velar y orar, depender de Dios. No podemos soltarnos, hermanos. No podemos soltarnos. No, por favor, no. Entonces, hermanos queridos, enfatizamos lo que dice la maravillosa gracia de Dios en el tema antes de la creación. Dios conoce el fin de ¿qué? Desde el principio. Por lo tanto, la redención del hombre no fue una improvisación ulterior, sino un propósito eterno que habría de cumplirse para bendición, no solo del átomo que es este mundo. ¿Viste cómo nos llama la sierva del Señor? Un átomo, es una cosa chiquitica nosotros, pero Dios nos amó así, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado. ¿Fue una reflexión ulterior? ¿Una improvisación? ¿El plan de salvación? No. No, Señor. Dios tiene todo como planificados. Algunos han supuesto erróneamente que Dios arbitrariamente predestinó o señaló de antemano a personas individuales para salvarse y otras para perderse, sin tomar en cuenta la elección que pudieran hacer ellas mismas, imponiendo así arbitrariamente los beneficios de la salvación sobre algunos y negándola sobre otros. Esto es terrible. Solo, escuche bien, los que deliberadamente rechazan la verdad claramente presentada ante ellos no tienen excusa por su pecado. Así es, no podemos hacerle caso a esos pensamientos locos, distorsionados, que Dios arbitrariamente predestinó, señaló de antemano a algunos para salvación, otros para salvación. No, Señor, cada quien bajo su libre albedrío. Recuerden que Dios es soberano. Dios, ¿cómo es? Es soberano, y en su soberanía Dios planeó todo. ¿Por qué? Porque vio todo, ¿verdad? Y nos reveló todo. Y Dios sabe cuál es la decisión que nosotros hemos tomado. Así es una elección. La elección divina se debe considerar como basada en el procedimiento de Dios con respecto a los que aceptarán su don de salvación. Y enfatizamos esto, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean como salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Lucas 19:10 es un texto muy conocido, no lo hemos mencionado aquí, lo vamos a hacer hoy, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¿Y quiénes estaban perdidos? Todos. O sea, Cristo murió ¿por quiénes? Por todos. Así que, estimados oyentes, televidentes, Dios les bendiga, les guarde, nos ayude a permanecer fieles. Hablé con una persona y me dijo, pastor, Satanás me susurra que estoy perdido, que no tengo salvación. Yo le dije, no le haga caso al diablo. El diablo contraría la voluntad de Dios. Y Dios la ha elegido a usted para salvación porque le ha presentado la verdad y usted bajo su libre albedrío ha aceptado. ¿Cuál es el secreto? Permanecer. Juan 15, lea Juan 15, le dije, del 1 al 5, aunque sea, léalo. La dependencia de Dios. ¿Permanecer de quién? En mí. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a ayudarlos. ¿Cómo permanecemos en el Señor, la permanencia? Bueno, será leyendo la Biblia, orando, estudiando la Biblia. Estar en coinonía con el Señor, en comunión permanente. Sí, claro que sí. Evitando de hacer lo malo, toda esa serie de cosas. Sí, con ayuda del Señor se puede hacer. Bueno, el Señor nos ayude. Llamemos a la hermana Catherine a ver quién ha interactuado con nosotros, porque hoy es el final de la serie de la predestinación. Esperemos que esto haya sido de bendición, que usted, bajo su libre albedrío, si usted así lo decide, compartir, puede hacerlo, hermanos queridos, puede compartir. Aquí no nos ponemos bravos. ¿Por qué? Porque es un mensaje que debe ser escuchado por diferentes hermanos. Bien, gracias hermana Karen, que está por aquí activa y proactiva. Muy bien, bendiciones en este hermoso día de preparación para su pueblo. Dios bendiga las hermosas dosis de conocimientos y bendiga los instrumentos humanos que dirigen estos programas para la honra y la gloria de Dios. Shalom, aquí en la República Dominicana tenemos la visita del pastor Luis Fernández. Qué bueno, hermana Cassandra, Dios te bendiga a ti y a los tuyos, reportando sintonía desde República Dominicana. Qué bonito, hermano. Yo conozco estos países por internet. Me he visto en algunos programas, algunos muchachos que veo por ahí que viajan por diferentes lugares y no son con un vocabulario decente, ¿no? Hablan de todo, muestran la gastronomía y todos los países. Es una bendición. Qué bueno, Luis Fernández, que esté por allá el pastor, que aprovechen la presencia del pastor allá. Bueno, Karen Hernández nos manda un corazoncito. Qué bueno, amén. Bonito día de preparación. Gracias, hermano. El tiempo va como que volando, ¿no? Ya hoy es viernes, día de preparación. Bendiciones, hermanos. Un feliz día de preparación, dice nuestra querida hermana televidente Silvia Tel Sánchez Díaz. Gracias, Silvia. Igualmente para ti, Raquel Espinosa Sánchez. Saludos, pastor. Bendiciones. Gracias, Raquel. El Señor sea contigo, Elsa María Galíndez. Oye, el nombre más popular aquí, el más sonado, Elsa María Galíndez Castillo.
Buenos días, saludos a todos y agradecido a Dios por un día más de preparación. Que Dios nos bendiga para obedecer su palabra. Amén, amén, hermanos. Dios te bendiga y te ayude en todo sentido. Fermín Rodríguez, saludos. Hoy soy el esposo de Roxy. Ella está destelefonda. Destelefonda. Muy bien, se le dañó ayer. Oye, el Señor le ayude y le provea para que pueda adquirir un nuevo dispositivo, ¿verdad? Un nuevo teléfono. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás tú? Dios te bendiga y te acompañe, hermano querido. Se le aprecia mucho y se le recuerda. Saludos para tu esposa, Carola Hernández. Feliz día, viernes de preparación. Yudelis Rodríguez, feliz día de preparación para toda la audiencia y para el equipo de Dosis de Conocimiento. El Señor nos guíe en este día. Amén, así sea, amor mío. Jimmy Jiménez, saludos en sintonía. Muchas bendiciones a todos. Gracias, Jimmy. El Señor te acompañe y te arrope con su justicia allá en Santa Bárbara de Barinas. Jaime González, feliz día de preparación. Bendiciones para todos. Alegres de poder escuchar la palabra del Señor este día. Hoy pido oración, por favor, por mi niña Francis, que está de cumpleaños. Agradecido al Señor porque le ha regalado un año más de vida y por tenerla con nosotros. Gloria a Dios. Felicidades para Francis. Que Dios derrame su Espíritu Santo. Que crezca como Juan el Bautista, como Jesucristo, en gracia para con Dios y con los hombres, en estatura y en sabiduría. Felicidades, felicidades. Crismerdi Orellán, bendiciones familia espiritual, nuestra querida amiga y hermana Crismerdi. Dios te acompañe a ti, a tu esposo y a tu retoño. Qué bonito. Gracias por reportar. Sintonía, Laura Maribel Veracierta. Oye, qué maravilloso el plan de salvación que somos inmerecidos de tan grande plan que nuestro Dios bien todopoderoso nos ayude a mantener la felicidad o la fidelidad en nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, hermana Laura Maribel. Gracias, televidente, por reportar sintonía. Dios nos ayude para mantenernos enmarcados dentro de ese bendito plan de salvación. Tenemos aquí a Eli Núñez. Dios le bendiga siempre. Feliz día de preparación. Pido oración. Eli Núñez. Bueno, hermano, el Señor te bendiga, te ayude y bueno, te conforte, te dé poder espiritual para avanzar. Tenemos otro aquí, Karen. Jordan Malca, excelente transmisión. Bendiciones, gracias, Jordan. Bueno, muchas gracias por interactuar con nosotros. El Señor les bendiga. Daniela Oliveros, qué bueno. ¿Cómo estará Daniela por ahí, hermano? Hay los hermanos que escriben por el WhatsApp. Recuerden, más 58 412 084 8920, ¿sí? 8920. Tenemos a Liz Cueva de Colombia. Felicidades, bendiciones, feliz día. Amén, amén, gracias. Tenemos aquí a nuestra hermana Loida Ogla Loaiza. Que la presencia de Dios te acompañe siempre. Aleluya. Comparten por aquí Rosa Hernández. Tenemos aquí Rosa Hernández, directo de Valera, mandando un saludito. Bendiciones. Hay gente que nos ven en tiempo diferido. Feliz viernes, dice Juan Hernández por aquí. Fernando Coronel, feliz día, pastor. Bueno, muy bien. Yula, la Yaguapa, feliz día de preparación. Hola, Yula, ¿cómo estás? Dios te bendiga y te acompañe. Maribel Veracierta, bendiciones en este día maravilloso de preparación. Amén. Dios les bendiga en gran manera. Y bueno, y así todos los que comparten, ¿no? Por WhatsApp, por Facebook. Muchas gracias. Alexander Rey. Y la hermana Nubia. Oye, Nubia Cuello, nuestra hermana de 80 y tantos de años que está aquí en Coro del otro lado de la ciudad. Muchas bendiciones para ti, para Nacho, el mejor muchacho. Nacho, el mejor muchacho. Bueno, será hasta la próxima semana. Gracias por interactuar. Gracias por elegirnos. Ore por Dosis de Conocimiento. Ore por este servidor, por la familia. Y bueno, oramos unos por otros. Vamos a culminar con una oración. Querido Padre, gracias porque tenemos tu palabra. Estamos atentos como una antorcha que nos alumbra en el lugar oscuro. Gracias porque nos ha explicado a nosotros, tus siervos, el concepto de predestinación, Señor. El anticipado consejo de paz, el plan de salvación. Oh Señor bendito, permite que bajo nuestra libre elección y bajo la influencia de tu Espíritu Santo podamos aceptar el camino de salvación que es Jesucristo, podamos permanecer en él. Bendice a la audiencia, bendice a su familia, pasa tu mano sanadora sobre los enfermos. Bendice a la niña Francis que está de cumpleaños hoy, en su tierna edad. Le bendigas a sus padres para que puedan guiarla en este camino de justicia y rectitud. Bendice a todos tus hijos, a los ancianos, a los que están quebrantados salud, a los que han perdido un familiar y a los que están privados de libertad. Y bendice a Dosis de Conocimiento. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, se les quiere mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.